Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Feliz y bendecido fin de semana, que la gracia y misericordia de Dios sean derramadas sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. En Números 8, verso 5 en adelante, Dios nos muestra y Dios nos revela el orden por el cual deben de trabajar los levitas que Dios escoge para que trabajen en su casa y en su altar. La palabra del Señor nos muestra y nos revela quiénes son los levitas que están capacitados para trabajar en la casa de Dios. Dios nos muestra y Dios nos revela un remanente que no tiene nada que ver con él. Los hijos de Dios son aquellos que obedecen a la palabra del Señor. Los hijos de Dios son aquellos que Dios nos identifica como aquellos seres humanos que cuando escuchan la voz de Dios, la obedecen inmediatamente. Los hijos de Dios conocen la voz de Dios, conocen la esencia de su Padre. La palabra del Señor nos muestra, la palabra de Dios nos da características de los hijos de Dios. Estas características Dios nos las muestra en Génesis 5. Génesis 5, verso 3 en adelante. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera los hijos de Dios, siguiendo la ordenanza de Dios, ellos trabajan para el Señor. Dios no es hombre, Dios es espíritu. Los hijos de Dios están llamados a vivir y a trabajar en el espíritu. Por esto se reconocen los hijos de Dios, porque ellos no tan solo obedecen a la palabra del Señor. Ellos están conscientes y seguros de que Dios es espíritu. Ellos están conscientes de que ellos tienen que vivir en el espíritu. Ellos tienen que obedecer a la palabra del Señor. Y ellos están conscientes de que ellos no pueden seguir la voz del hombre, sino la voz de Dios. La palabra del Señor nos muestra y nos revela a los hijos de Dios como semejantes a Él. Los hijos de Dios se parecen a Él. La esencia que viene de Dios es espiritual. La esencia que viene de Dios es espiritual. El parecido de los hijos de Dios a Dios es espiritual, no es humano. Cuando Dios nos dice que sus hijos se parecen a Él, Dios nos está hablando de aquella esencia semejante a Él que Él depositó en sus hijos. La palabra del Señor nos muestra y nos revela un remanente que apartó su vida de Dios. La palabra de Dios nos muestra y nos revela un remanente que no obedece a su palabra. A esto Dios les llama seres humanos. Esto porque su esencia no vive en ellos. Esto porque ellos rechazaron al Señor. Rechazaron la espiritualidad de Dios. Ellos rechazaron el obedecer la voz del Señor. Los seres humanos tienen características diferentes a las características de Dios, del Padre, de aquel que creó al hombre
conforme a su imagen y a su semejanza. Dios creó a todos los hombres conforme a su imagen y a su semejanza. La semejanza que Dios le dio al hombre es espiritual. No es carnal, no es humana. Dios no tiene el rostro como los hombres. Incluso ninguno de los hombres se parece. El rostro de los seres humanos no es igual, ninguno se parece. La semejanza que Dios depositó en el hombre, la semejanza que Dios le entregó al hombre, esta semejanza es espiritual. Los seres humanos no tienen nada de semejanza. Los seres humanos no tienen ningún parecido a Dios. ¿Por qué? Porque estos viven en la carne. Los hijos de Dios son aquellos que obedecen a la palabra del Señor cuando Dios les habla. Ellos conocen la palabra del Señor. Los seres humanos vienen a tener otras características. Ellos se alejaron de Dios. Hay un remanente que salió de Dios que no le pertenece. Cuando Dios envió a formar casa y altar, Dios le dijo a sus hijos cómo era que él quería su casa y su altar. La casa de Dios no lleva ídolos. La casa de Dios, el sacerdote la tiene que preparar como Dios le pide que se la prepare. A través de la palabra del Señor podemos ver cuál es el molde espiritual que Dios le entregó al sacerdote para que el sacerdote le hiciera casa y altar. Los seres humanos, cuando forman casa y altar, estos forman casa y altar conforme al deseo de su corazón. Es porque ellos no tienen nada que ver con el Señor. Cuando Dios nos menciona a los seres humanos a través de su palabra, Dios nos está hablando de hombres naturales que no tienen nada de espiritualidad. No tienen la esencia de Dios. Dios nos dice que nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Nada inmundo va a entrar al reino de los cielos. Los seres humanos están llenos del deseo de la carne. La diferencia entre los hijos de Dios y los seres humanos es que los seres humanos viven en la carne y para la carne. Los seres humanos viven para complacer sus deseos humanos, los deseos que vienen a su corazón. Los hijos de Dios obedecen a lo que Dios les dice, a lo que Dios les manda hacer. Estos cuidan su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Estos siguen el orden de los mandamientos de Dios cuando Dios les envía a ejercer trabajo para ellos.